Por eso, bueno, por eso hay una parte en el título que habla de Deep Learning y tal, porque bueno, ahí hay otra parte de las componentes que son más de interés de la empresa y que si nos da tiempo también hablaremos un poquito sobre ello. Entonces, uy, perdón. Las plantas termosolares son quizás una tecnología un poquitico menos conocida, pero están mucho en auge ahora con todo el tema de las energías limpias y tal. Entonces, concretamente, estas plantas en general lo que hacen es concentrar la energía solar en un punto para calentar un fluido normalmente y a partir de ahí pues aprovechar ese calor para producir electricidad. Nosotros nos vamos a enfocar en esta última, que son las plantas de cilindros parabólicos, que básicamente lo que tienen es unos espejos con forma parabólica. Los rayos solares se concentran en un tubo que está en el foco de la parábola y por ahí, pues como digo, pasa un fluido que se calienta y eso es lo que se usa para eh, generar la electricidad. Entonces, en general, este tipo de plantas son, como ven, sobre todo las plantas comerciales, son muy grandes, están distribuidas en filas de muchos elementos. Y estos sitios, por la propia naturaleza que tiene el problema de capturar energía solar, son sitios que además son muy calientes, que normalmente las inspecciones, si tuviera que hacerlo un ser humano, pues tomaría por un lado mucho tiempo y por otro lado pues son condiciones que no son demasiado agradables, ¿no? Como para estar caminando por los campos solares. Entonces, como se ha planificado desde varias compañías el uso de drones. Entonces, tenemos drones que exploran el campo solar y lo que hacen básicamente es tomar una imagen por cada uno de los elementos de interés. Eso implica que los elementos de interés lo que hacemos es discretizarlos y a raíz de esta discretización de punticos en el plano, pues se toman ciertas decisiones. Ahora, ¿cuáles son? Pues básicamente lo que se quiere es, se tiene un dron que al ser un dispositivo con cierta autonomía, pues tiene una batería, esa batería se va acabando y tienes que ir a una estación de recarga para recargar esa batería, tienes también que hacer rutas óptimas y una vez que haces esas rutas, cuando tomas las imágenes, pues tienes que detectar ciertas cosas en las imágenes, como por ejemplo quizás medir las temperaturas o detectar ciertos fallos en las imágenes como roturas de ciertas componentes. Entonces, a raíz de esto, pues tenemos dos problemas generales, que uno tiene que ver con el enrutado óptimo de ese dron y otro con el procesamiento automático de los datos que captura. Dentro del enrutado automático hay dos problemas fundamentales que son los que vamos a discutir aquí, que uno es dónde poner la base de manera tal que se cubran todos los puntos y por otro lado, una vez que tenemos una base colocada, de qué manera hacer esas rutas, ¿no? De manera óptima. Y luego dentro del procesamiento automático de los datos, básicamente lo que va a interesar es la detección de fallos y aunque está ordenado quizás de manera diferente, lo que pasa con muchos de estos problemas y en la IA tradicional ahora mismo hay un auge bastante grande, pero hay un fallo muy importante y es cuando tratas de procesar información que, digamos, de elementos que son poco conocidos, como esto de las plantas termosolares, pues los algoritmos tradicionales fallan. Entonces necesitas ciertas técnicas para aumentar los datos y cosas así, y que te sirvan en tus algoritmos de detección. Entonces, vamos a comenzar con la parte de localización de bases. Pues tenemos básicamente una planta, por ejemplo, esto es una planta típica, no todas tienen por qué ser así, pero esta es una planta típica. Aquí ciertos carriles que es por donde se puede mover un ser humano, porque entre medias aquí hay muchos tubos, que es por donde suele pasar ese fluido, y en estos carriles donde queremos pues, hacer esa colocación de las bases. Específicamente nos va a interesar esta parte interior de esos carriles, y allá adentro el problema que vamos a definir es el siguiente: dado un conjunto de puntos, ¿cuál es el mínimo número de bases que tenemos que poner de manera tal que se cubran todos esos puntos? Ese sería el problema objetivo en este caso. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, pues primeramente vamos a pensar el problema en una línea. O sea, dado un conjunto de puntos, vamos a resolver el problema en la línea. Aquí, notar que lo primero, que si tenemos un solo punto, como el dron tiene una batería, en este caso sería L, para un solo punto, la región factible donde puedes colocar la base pues está definida por un círculo de radio L sobre 2. Concretamente, si la base la quieres colocar en la línea, pues eso lo que te va a definir es para cada punto un intervalo donde puede estar esa base. Entonces, si esto se extiende a todos los puntos en la línea, aunque aquí solo he puesto algunos, el problema se transforma en un problema de interval piercing o heat set for intervals.
Aquí es, dado un conjunto de intervalos en la línea, lo que se quiere encontrar es la cantidad mínima de puntos, tal que cada intervalo contiene al menos un punto. Este problema ya se conoce en la literatura y existe un algoritmo greedy que resuelve el problema en tiempo n log n. Aquí la idea del algoritmo greedy básicamente es si tenemos un conjunto, o sea, lo podemos pensar como un conjunto de segmentos en el plano y lo que queremos encontrar es un conjunto de líneas, o sea, un conjunto de segmentos horizontales y lo que queremos encontrar es un conjunto de líneas verticales mínimo que atraviese o que toque, por eso se llama hitting set, ese conjunto de segmentos. Y la idea siempre es, del algoritmo greedy es simplemente ordenar los elementos por finalización, o sea, los segmentos por finalización, y siempre lo que haces es quedarte para el primero que finalice, seleccionas ese como punto por donde va a pasar esa línea horizontal y eliminas todos los intervalos que toques. Y así pues repites el proceso y tienes la solución. Ahora, ¿qué es lo interesante de este problema? Y es que si ahora, dado el conjunto de intervalos, queremos encontrar el menor número de líneas que lo tocan, pero las líneas ya pueden ser no solo verticales, sino también horizontales, pues el problema pasa a ser NP duro. Lo cual significa básicamente que no se conoce un algoritmo polinomial que lo resuelva. Eh, entonces, por qué comento esto? Porque nuestro problema, que el problema original es en una cruz, para los puntos que están muy alejados de esta parte de la cruz, pues el problema es similar a resolverlo en una línea. Sin embargo, para los puntos que están muy cerca, ya pasan a haber dos intervalos posibles donde lo puedes cubrir. Y como hemos visto en el caso general, ese problema sería NP duro. Ahora, ¿qué pasa? Concretamente, si vemos la cruz, lo que hay es 5 regiones que necesitamos cubrir. Todos los puntos que terminen en la región, ya sea R1, R2, R3 o R4, se puede resolver como si fuera una línea. Y entonces, digamos, la problemática son los puntos cuyos intervalos finalizan en la región R5. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues aquí lo que hay que considerar, hay que tener en cuenta y recordar, es que esta región al final es un cuadrado de lado L. Y como es un cuadrado de lado L, en principio con 4 bases podrías cubrirlo a lo sumo. Entonces, como ahora tienes un número finito de bases, aunque el problema general sea NP duro, si sabes que lo puedes cubrir con 4 bases, pues simplemente con hacer una estrategia que haga todas las posibles soluciones, o sea, te preguntas, ¿lo puedo cubrir con una? ¿Lo puedo cubrir con dos? ¿Lo puedo cubrir con tres? Esa estrategia te daría una solución. Entonces, pues con esto pues, podemos resolver el problema en básicamente n al cubo para este cuadrado y tenemos una solución al problema de la localización de las bases. Ahora, ¿qué sería interesante con respecto a este problema? Con respecto a este problema estaría en la parte de extenderlo a una versión donde consideremos más líneas, no solamente una cruz, hacer algoritmos de aproximación eficiente en caso de que tengamos, o sea, de que ya sea que este problema sea NP duro, que puede ser que cuando se extiendan múltiples líneas la complejidad pues ya sí que no se puede resolver, o que el algoritmo que encontremos para múltiples líneas sea no muy eficiente, digamos, aunque sea polinomial. Otra idea, y que es algo también en lo que hemos venido trabajando en la estancia que comentaba Saúl, es modelar el problema como una tarea de recogida. O sea, donde tú tienes, por ejemplo, y esto es algo que se usa mucho a nivel logístico y que se ha visto, por ejemplo, en temas de entregas en Amazon, que es tú tienes un camión, por ejemplo, que se mueve por una ruta y el dron sale del camión y tienes que recogerlo en otro punto. Entonces, si lo modelas de esta manera, en vez de tener una base, vamos a decir, fija, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sería como similar a tener una base que se mueve. De tú lanzas el dron en un sitio, lo recoges en otro y lo que querrías minimizar, por ejemplo, el número de paradas. Sin embargo, el siguiente problema abierto, y es el que vamos a, o bueno, el siguiente problema del que hablaríamos, que tiene que ver con este problema abierto, es si yo ya sé dónde poner la base, ahora lo que quiero saber es cómo cubrir los puntos de manera óptima. Donde el óptimo aquí, pues bueno, va, digamos, a depender de la función objetivo que se quiera hacer. Entonces, concretamente, y aquí para el tema de cada vez que tienes un punto y quieres cubrir de manera óptima, o sea, cada vez que tienes un conjunto de puntos y lo quieres cubrir de manera óptima, siempre viene a la mente un problema, vamos a decir, fundamental de la literatura, que es el problema del viajante. Y en este problema, básicamente, lo que tienes es un conjunto de puntos y quieres encontrar un recorrido que pase por todos cuya longitud sea mínima. Este problema
es NP duro en general, y da igual si hay más de un viajante, si son 1, 2 N o si hay restricciones de batería. Ahora, ¿qué es interesante en el caso del problema del viajante? El problema del viajante está abierto. O sea, hay una página web donde hay una lista de problemas abiertos en temas de algoritmos, combinatoria y tal, y el problema del viajante está abierto si el grafo sobre el que se está trabajando es un solid grid. O sea, básicamente esto sería, si consideramos un grid rectangular, sería un grid que no tiene agujeros por un lado y es como comerle ciertas zonas al grid rectangular. Básicamente, o sea, dicho quizás de manera un poco informal, eso vendría siendo un grafo sólido. Y claro, al mismo tiempo, si el grid fuera rectangular, el problema del viajante es trivial. Entonces, nosotros vamos a considerar que lo vamos a hacer en un grid rectangular, pero a cambio vamos a añadir restricciones. Vamos a añadir las restricciones de que básicamente hay una batería limitada y por tanto no puedes recorrer todos los puntos de una sola vez. Porque en un grid rectangular, si tuvieras que hacerlo con un solo tour, pues sí que sería muy sencillo. Entonces vamos a considerar este problema que está abierto en un caso muy restringido. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos un grid rectangular, como decía antes, vamos a considerar que la base está en una esquina y a partir de ahí vamos a considerar que un tour básicamente es un conjunto de puntos que están a distancia 1, básicamente, y que el camino que pasa por esos puntos empieza y termina en la base. Y como en este grid cada uno de los vértices están, o sea, dos vértices son adyacentes y están a distancia 1, pues la métrica que estamos considerando es la distancia de Manhattan. Luego, la longitud de un tour básicamente es el conjunto de puntos que cubre, y la longitud de un conjunto de tours sería sumar todas esas longitudes. Luego, ¿qué problemas nos va a interesar resolver? Pues el primer problema que nos interesa resolver es encontrar un cubrimiento que minimice la cantidad de tours que hacen falta para cubrir el grid. Y el siguiente problema es minimizar la longitud total de los tours que cubren el grid. Sin embargo, como estamos en un grid rectangular, el problema de minimizar la longitud se traduce en minimizar el número de repeticiones. Entonces tenemos estos dos problemas, que son los problemas objetivos, y vamos a ver de qué manera podemos resolverlos. Aquí la primera idea, que es la que, o sea, con la que atacamos el problema, es ¿qué tal si tenemos una diagonal D tal que garantizamos que todos los tours pasan de esa diagonal? O sea, esto significa básicamente que en una solución óptima, cualquier tour que mires tiene puntos a ambos lados. Si tenemos esto, la idea es separar el problema en dos. Vamos a cubrir de manera óptima esta parte de aquí arriba y luego lo que hacemos es bajar. Y de manera óptima esta parte lo vamos a hacer usando caminos que empiecen y terminen cada uno en un punto diferente de la diagonal. Entonces, vale, esta es la idea de cubrir la parte de arriba y luego lo que hacemos es un descenso directamente hacia la base. Esto, sin embargo, crea un problema nuevo, que sería el problema de, ok, pero ¿cuál es esa diagonal tal que tú me garantizas que todos los tours pasan de ahí? Entonces, aquí solo por formalizarlo un poco, en vez de llamarle diagonal, le hemos llamado niveles, donde un nivel es básicamente el conjunto, o sea, el nivel I es el conjunto de puntos que están a distancia I de la base. Y mientras que no llegue aquí, simplemente tener en cuenta que mientras que no llegues al nivel que estaría definido por la columna por la cantidad de columnas del grid, el nivel I siempre tiene I más 1 puntos. Okay, y esto vamos a ver luego que va a ser importante porque vamos a poder dar una cota mínima en el número de repeticiones. Porque básicamente, y la idea es que si nosotros conocemos el valor de D, si sabemos que todos los tours van por encima, entonces lo que podemos aplicar es el principio del palomar en cada uno de los niveles. Porque sabemos que cada tour tiene que pasar al menos 2 veces por cada nivel. Una para ir y otra para regresar. De todos los niveles que estarían por debajo de esta diagonal. Entonces, la idea nosotros, el algoritmo le hemos llamado painting, porque básicamente lo que vamos a hacer es parecido a como cuando pintas en tu casa, y es ir hacia arriba, derecha, izquierda, hasta que te agotes la batería, básicamente. Entonces, para ello, primero le llamamos o sea, si cogemos los puntos del grid y cogemos un nivel I, en este caso 5, y eliminamos todos los puntos que están por debajo, a ese grid resultante le vamos a llamar A sub I. Y al nivel, en ese caso, le llamaríamos la línea base de A sub I, porque recordar que aquí lo que vamos es a crear caminos que
empiezan y terminan en esa línea, en esa diagonal. Entonces, el algoritmo inicialmente se va a concentrar en niveles que tengan una cantidad par de puntos. ¿Por qué? Porque como estamos creando caminos que empiezan y terminan en la diagonal, eso sería para evitar repeticiones. Luego vamos a ver que esto va a ser óptimo para uno de los problemas y casi óptimo para el otro, que luego con modificaciones relativamente pequeñas se puede conseguir el óptimo. Entonces, como digo, aquí en este caso la línea tendría una cantidad par de puntos. Creo que algo pasó, ¿no? Puede ser. Sí, dice que la batería se está agotando. No sé si hay que conectar a lo mejor a la corriente y tal. Sí, está quedando sin batería. Ah, creo que habría que abrir quizás la presentación de nuevo, ¿no? O sea, vale, ya. Eso. Ok, y el objetivo luego, si estamos en una línea que tiene una cantidad par de puntos, en este caso 2R, la idea va a ser cubrirla con R caminos de manera óptima, que empiecen y terminen en puntos diferentes. Y lo que vamos a garantizar nosotros con este algoritmo es que si la cantidad de puntos que tiene el grid es par, pues lo vamos a cubrir sin repeticiones, y si la cantidad de puntos que tiene el grid es impar, entonces vamos a hacer una repetición. Y pues se puede demostrar que eso es óptimo. O sea, si la cantidad de puntos que tiene el grid es par, no hay forma de cubrir este grid de manera tal que se haga sin repeticiones, si fuese impar el número de puntos. Entonces, la idea aquí es que nosotros usamos este algoritmo, como les comentaba antes, que básicamente la idea es subir y luego ir de derecha a izquierda hasta que se te acabe la batería, creando unas regiones, digamos, prohibidas por aquí para que no te pases hacia abajo. Pero cualquier algoritmo que cumpla con estos tres requerimientos serviría para resolver el problema en la manera en que nosotros lo hacemos. Entonces, luego, a la parte de cubrimiento de arriba le llamamos painting, y a la parte, digamos, que simplemente lo que hace es un descenso hacia la base, le llamamos vertical descent. Entonces, esta es la idea general del algoritmo. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo para resolver nuestros problemas. El primero de ellos, que sería minimizar el número de tours, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar a sub 1. A sub 1 es el grid que elimina solamente la base, y nos preguntamos si podemos cubrirlo con un solo tour. Como tenemos un algoritmo que es óptimo para cubrir los A sub I, y sabemos cuánta longitud tendríamos que quitarle, porque es simplemente restar en este caso 2 a la L total. Si nuestro algoritmo cubre esto bien, pues nosotros podemos conectar con la base con un solo tour. Pues volvemos a repetir la pregunta. En caso de que sea negativa, pues miramos a sub 3 y preguntamos, ¿lo puedes cubrir con 2 puntos? Y así seguimos hasta que pregunta si puedes cubrir a 2R-1 usando nuestro algoritmo. Entonces, esa pregunta básicamente se traduce en una desigualdad, porque nosotros sabemos exactamente cuándo hacemos repeticiones y sabemos también exactamente la longitud que necesitamos para cubrir esos puntos. Entonces, como tenemos dos desigualdades para el caso de par impar, lo único que hay que hacer es resolverlas, y una vez que las hemos resuelto, pues de hecho podemos decir en tiempo constante cuál es la cantidad mínima de recorridos que se necesitan para cubrir un grid rectangular. Luego, para resolver el problema que le hemos llamado el range level problem, que era encontrar esta D de mayor valor, lo que hacemos es preguntarnos directamente si puede haber un tour que esté por debajo de 2 camin menos 3, donde camin en este caso sería la cantidad mínima de tours que hacen falta para cubrir el grid. Y básicamente la respuesta a esto es que no, porque si tuviéramos, y la idea general es que si tuvieras algún punto que se te quede por debajo de este, entonces llegarías a una contradicción de que camin no sería el menor número de tours, porque podrías cubrirlo con K-1. Esto se hace pues con la desigualdad anterior. Básicamente lo que pasaría es que se cumple la desigualdad anterior para K-1 en ese caso.
Entonces, una vez que sabemos eso, que 2K-3 es el nivel mínimo tal que todos los tours pasan de ahí, podemos dar una cuota inferior con respecto a la cantidad de repeticiones que se producen. ¿Por qué? Porque como todos los tours suben y bajan de este nivel, pues pasan 2 veces por cada uno de los niveles, lo cual implica que aquí, por ejemplo, en la base se van a hacer una cantidad que es 2K-1 de repeticiones, en el siguiente va a ser 2K-2 y así. Es básicamente una sumatoria de, de la cantidad de repeticiones en cada uno de los niveles. Y arriba, por la forma, digamos, en que hemos hecho el recorrido, a lo sumo hacemos con la idea del painting 2 repeticiones. Entonces, con eso tenemos tanto una cota inferior como una cota superior para la cantidad de repeticiones mínima que se puede hacer en un grid de este tipo. Y con esto también determinamos que cualquier solución que minimice el número de repeticiones tiene que minimizar la cantidad total de tours que se hacen en el grid. Entonces, la idea aquí, no me voy a adentrar mucho porque eh, básicamente son detallitos un poco técnicos de cómo modificar el algoritmo, pero la idea es que el algoritmo actual ya es óptimo bajo ciertas condiciones. Y para los casos en que no son óptimos, es concretamente cuando hay un tour que no alcanza el nivel 2K-1 y el grid es impar. Entonces, o cuando Camin es exactamente el valor de la diagonal y el grid en este caso también tiene que ser impar. Y en esos casos podemos hacer pequeñas modificaciones al algoritmo, como lo tenemos bastante acotado. ¿Cuáles son estos casos? Pues podemos hacer pequeñas modificaciones para conseguir una solución óptima. Entonces, en este caso, las conclusiones que podemos extraer y que son bastante interesantes es que podemos encontrar la cantidad mínima de tours que hace falta para cubrir un grid rectangular en tiempo constante, la cantidad o sea, un algoritmo que minimice la cantidad de repeticiones, que es lo mismo que la longitud, implica que minimizas la cantidad de tours para cubrir el grid, y que cada punto en una solución óptima tiene al menos un punto por encima del nivel 2K-3. Entonces, aquí una pregunta que quedaría para futura, o sea, una pregunta que quedaría abierta, porque hablábamos del que el TCP estaba abierto cuando querías hacer, cuando ponías restricción en la batería en un rectángulo. Sin embargo, nosotros no hemos resuelto exactamente el TCP, lo hemos resuelto para un caso muy concreto, que es que todos los tours parten desde una esquina. Entonces, una pregunta directa y que queda abierta es si se puede encontrar una solución óptima para otras posiciones. Entonces, una vez que tenemos estos dos problemas resueltos, tanto localizar las bases como hacer recorridos óptimos, pasamos a la parte de, ok, pero ¿qué hago con la información que hemos obtenido de cada uno de esos tours? ¿Y por qué es importante? Y la cosa es que cuando ciertas componentes fallan se pueden producir eventos catastróficos y son eventos muy nocivos. O sea, se supone que estas plantas, una de las ideas fundamentales es tener energía limpia y no contaminar, pero la realidad es que las componentes que se utilizan dentro de la propia planta son bastante contaminantes. Entonces, si hubiese un evento de este tipo, pues digamos que se derramaría un líquido que es muy contaminante, que es el que se usa, de hecho, para hacer o sea, para calentar y generar la energía, y por tanto ese tipo de eventos se quiere prevenir. Entonces, la idea aquí, y que es la principal razón por la que les comentaba antes de por qué hacer aumento de datos, es porque en la mayoría de los casos las componentes que fallan son relativamente pocas. Entonces, cuando tú vas y tomas imágenes y tomas datos, la mayoría de las veces lo que tienes son información sobre componentes que están bien versus poca información de componentes que están mal. Entonces, en este contexto hace falta algunos algoritmos que permitan un poco reducir ese gap que existe entre la cantidad de información que tienes para componentes buenas y componentes malas. Entonces, una idea muy fácil que es relativamente sencilla de aumentar la información es, tú puedes coger un conjunto de datos cualquiera, puedes etiquetarlo a mano, lo cual es ya relativamente trabajoso, pero bueno, es algo que podrías hacer. Y luego a partir de esas etiquetas lo que puedes es extraer los objetos que te interesen. Es como esa técnica se llama copy-paste porque básicamente es copiar el objeto, extraerlo y pegarlo en donde quieras. ¿Qué tiene de malo una técnica de este estilo? Pues cuando lo pegas donde quieras, pues lo sueles pegar en imágenes de cualquier sitio con backgrounds, con fondos que no tienen nada que ver con a lo mejor tu tarea original. Entonces, la desventaja que tiene, pues básicamente, pues, es que es muy intensivo a nivel de etiquetado. Tienes un conjunto de objetos limitado al final y que los fondos que tienen, pues no son
realistas. Entonces, una idea que es la que hemos propuesto es hacer una especie de combinación de modelado en 3D con Imaging Painting. Y aquí lo que vamos a usar el InPainting es, si han utilizado Google Fotos, por ejemplo, a veces toman una foto con el móvil, pueden coger y seleccionar áreas de la imagen que borrar. Y la IA por detrás genera esa información. Pues la idea que vamos a hacer es algo de ese estilo, o sea, vamos a coger, como nosotros no podemos coger una planta solar antes de que esté hecha, lo que queremos hacer para tener background realista es básicamente borrar esos elementos de la planta solar que a lo mejor ya están puestos. Entonces, por ejemplo, el modelado en 3D, por ejemplo, sería esta parte de aquí arriba, donde esto en verdad se ha hecho con un software Blender, se llama, para modelar estos tubos. Y luego el inpainting sería, si queremos un background que sea realista, pues lo que coges es esta imagen y le dices a una IA que te borre este elemento. Y entonces tiene una imagen resultante que sí que es un background que tiene sentido. Y luego, a diferencia de este elemento que no sabemos nada de él, aquí podemos aplicar la misma técnica que hablábamos antes de copy-paste, pero ya ahora sí que sabemos cada una de la información de este elemento y tenemos un background también que es realista, básicamente. Y bueno, hemos hecho algunos experimentos para comprobar que si hacemos el etiquetado de esta manera, que solamente tiene la parte de crear el modelo como parte intensiva del trabajo, porque el resto es relativamente fácil, hemos hecho una prueba para ver las mejoras que se obtienen con ciertas guías, digamos, con varios modelos y tal, tampoco me voy a extender mucho. Y bueno, pues las mejoras que hemos obtenido son bastante considerables y especialmente cuando miramos clases que no estaban en el conjunto de datos original. O sea, porque al final con esta técnica lo que tienes de limitante es que hay información que quizás tú no modelaste, pero a cambio es más sencillo de aprender o es más fácil para una IA de generalizar una vez que le has dado suficientes datos. Y bueno, pues ya está. Con esto termina la charla. Muchas gracias por haber venido y cualquier pregunta. Los datos que mostraste, ¿qué son? Esos números, ¿qué son? Ah, sí, es que le pasé un poco rápido. Esto de aquí. A ver, Ajá. la idea aquí es que antes no lo dije, pero en esta parte donde se modela, vamos a decir, elementos que están bien. Entonces, como solo hemos modelado elementos que están bien, eh, no le puedes aplicar la IA directamente a una imagen donde tú lo que quieres es saber, por ejemplo, si hay algo que está roto. Entonces, aquí en el setup lo que hicimos fue etiquetar una cantidad pequeña de datos y ver qué tan buena era una IA generalizando. Generalizando significaría que yo he etiquetado pocos datos, poca información, y quiero coger una IA, vamos a decir, entrenada desde cero, y una IA que ha sido preentrenada en estos datos virtuales al final que generamos nosotros. Entonces, en ese etiquetado hay una clase nueva, que es la clase vamos a llamarle, de tubos rotos. Si recuerdas antes, teníamos, o sea, las componentes de cilindro parabólica son unos espejos con forma cilíndrica, que a eso le llamamos mirrors allí, y unos tubos que pasan, que están justo en el foco de la parábola. Entonces, esos tubos rotos, esos espejos rotos no estaban en la clase original, y entonces lo que podemos ver es que si entrenamos con nuestros datos virtuales en varios modelos, la N es de nano, medium y esto es extra large, modelos con distintas básicamente capacidades, lo que podemos ver es que en todos los casos preentrenar con los datos nuestros es mucho mejor, pero por un factor muy grande. ¿Por qué? ¿Y por qué esta diferenciación? Porque el punto es que si lo miras aquí y te miras en este tipo de resultados, parecería que la IA cada vez va reduciendo un poco más ese gap, ¿no? que existe entre haber entrenado con nuestros datos y no haber entrenado con nuestros datos. Pero una de las razones es porque la clase que es más fácil de aprender es esa justo para la que menos te interesan las cosas, que es la clase en la que todo está bien. ¿Por qué? Porque es donde tienes la mayoría de los datos. Entonces, un algoritmo que simplemente diga todo está bien, todo está bien, todo está bien, como el 90% de los datos están bien, va a tener un 90% de acierto. Entonces, es por eso que aquí en esta tabla lo que nos concentramos es en la parte, vamos a ir en la parte esta que es más problemática, ese 10% que clasificarías mal Pero esos con... números, o sea, el 82, ¿qué significa? Ah, ok, vale, ok. Esto es una métrica que es el MAP50. El problema, como no es un problema de clasificación directo,
tú tienes que transformar los problemas de detección de objetos en clasificación. Y eso como se suele hacer es por la intersección sobre la unión. Entonces tú tienes un elemento que quieres detectar en una posición y un elemento que es el que tú has detectado. Si la intersección de los dos elementos es perfecta, significa que tú has detectado correctamente todo ese elemento. Sin embargo, si la intersección sobre la unión está muy lejos, ese elemento se asume que lo has detectado mal. Esa es la forma como de binarizar esa, o sea, eso es la forma de detectar que has clasificado bien un objeto, donde estás incluyendo ahí un poco tanto la detección como la clasificación que les da al objeto. Entonces eso se transforma para distintas, o sea, el AP es un promedio de precisión de qué resultados obtendrías para distintas métricas de la intersección sobre la unión. O sea, si yo considerara, porque cuando tú haces esta intersección sobre la unión, una parte fácil es, si no interceptas nada, es malo. Y si interceptas un poquito es bueno, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque a lo mejor interceptas muy poco, pero ¿cuánto es muy poco? Entonces eso se cuantifica moviendo ese parámetro. Y para cada uno de esos parámetros se saca entonces qué precisión obtienes. Y se saca un promedio. Y ese promedio es el MAP este. Pero ese valor de dónde a dónde va. O sea, ahí porque es... Puede ir de 0 a 100. Ah, de 0 a 100. Sí, 0 a 100. 100 Es sería como 100 sería perfecto. perfecto Ah, vale, y vale. 0 es lo más malo que puedes hacer. Sí, sí, de 0 a 100. Es una métrica típica, como aquí esto es una especie de promedio, para problemas de detección esto no suele ser, o sea, no es como el problema de clasificación que a lo mejor tienes un 99 o cosas así. Entonces, un valor de aquí de más de 50 ya es relativamente bueno. Y bueno, estos de aquí son bastante bien, 80 y tal, está bastante bien. Ok. ¿La pregunta? Los que están en Zoom. Bueno, bueno, si no, pues le damos las gracias otra vez a Muchas Miguel. gracias.